gracias por haber venido. Nos presentamos, somos Mamá Cultiva, línea fundadora. Nosotros siempre decíamos que íbamos en un tren en el cual llevábamos a todos nuestros nenes atrás, nenes con epilepsia refractaria, con autismo, con cáncer, con enfermedades muy complicadas, que nos tocaron despertarnos del sueño de Walt Disney o de Johnson & Johnson, ¿no? Donde parecía que sonaba la musiquita y nosotros estábamos ahí en esta nube de pedo, por decir de algún modo, y de pronto nos tocó la vida, nos pegó el cachetazo y nos dijo, no, la vida es otra cosa. Y la vida a vos te tocó pelearla. Y ahí estamos. Y teníamos dos opciones: o quedarnos en casa llorando por lo que nos había pasado, o salir a pelearla con lo que la medicina tradicional en ese momento no nos estaba dando. Pasamos por estudios de los más complicados, desde punción lumbar, resonancias, médicos que te decían con mami, no mami es así, no mami es común que un pibe babee, que no te mire, es común que se le caiga el pelo, es común, si toma 800, 500.000 medicaciones es común que te pase eso. Y les quiero decir que no es común. No es común que un nene babee, ni que mire un punto fijo, ni que sufra por tomar una medicación, ni que tenga por qué pasar por la cantidad de experimentos que quieren hacer los médicos. Y a nosotros, todas nosotras tenemos algo en común que dijimos, basta. Ahora la dueña del tratamiento de mi hijo soy yo. ¿Por qué? Porque somos las que más los conocemos, porque somos las que los acostamos a la noche, porque somos las que los bañamos, las que le damos de comer, las que limpiamos la baba cuando la medicación se pasó, cuando tenemos que pedirle explicaciones al médico para entender qué es lo que quiere hacer. Nosotros llegamos a un momento donde ya te transformás en neurólogo, en fonoaudiólogo, jugás con el nene y ya no sabés si decirle hola. ¿Cómo le va, grosso? Bien. Muy bien, les presento a la abuela. Cuando ya jugás y ya le decís hola, ¿viste? Cuando ya querés ser más fonoaudióloga, más mamá, ya llega un momento que ya no sabés qué rol cumplís en ese nene. Y te olvidás de que detrás hay un nene. Te olvidás de por ahí de los pequeños, grandes momentos que son el tirarse en una cama y no hacer nada. Porque te pide todo el tiempo no, mami, vos no te podés quedar, vos tenés que mirar. ¿Y cómo vos no te diste cuenta? ¿Y cómo vos no? ¿Pero qué? ¿Te olvidaste la dosis? ¿Cómo te vas a olvidar la dosis? Y sí, porque somos seres humanos y porque nos pasan estas cosas. Y entonces veníamos con todos nuestros pibes, con epilepsia, con cáncer, con autismo, con un montón de enfermedades detrás, y nos dimos cuenta que había un montón de gente a la que el cannabis les funcionaba muy bien y que no estaban representados de ninguna forma y a los cuales no podíamos dejar de lado. Y ahí empezaron a aparecer personas con fibromialgia, con cáncer, con esclerosis múltiple, con un montón de patologías a las que había que ayudar y a las que había que darle una respuesta, de que nosotras hace 2 años atrás empezamos a hablar de que a nuestros nenes les íbamos a dar marihuana. Y la gente nos miraba como diciendo, piró, ya tocó fondo, ya no llegó, o sea, ya. Pero la realidad fue que, por ejemplo, Tobías, mi hijo con epilepsia refractaria, que es el que está allá atrás con el papá, tenía 300 convulsiones por día. Además de 300 convulsiones por día, me pasaba esto de pensar que nunca me iba a pasar a mí lo que le estaba pasando a mis amigos con sus hijos, por ejemplo. Yo escuchaba que venían y me decían, ay no, porque hoy mi hijo me dijo mamá. Y yo decía, y a mí no me lo dijo y no me lo va a decir y por ahí nunca me pasa. O sentir que esto no era lo que yo había pensado cuando me dijeron que iba a ser mamá. La verdad es que no. Y entonces en Toby empezamos a ver, porque una de las veces que vamos al neurólogo nos dice, bueno mira, ya probamos 80.000 medicaciones, le hicimos todos los estudios, no sale nada. La realidad es que no hay mucho más para hacer.
Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo que no hay más para hacer? Mi hijo convulsiva 300 veces por día, ¿cómo que no hay más para hacer? Salimos ese día y empezamos a googlear, a buscar por todos lados, a ver qué existía para epilepsia, el robot, ¿cómo se llamaba el robot? El robot rosa y el no sé qué que opera microscópicamente. Y bueno, dijimos con mi marido, dijimos, bueno, nos vamos a Europa y lo operamos. Y después homeopatía, flores de Bach, bueno, todo. Y vimos que el cannabis se usaba a nivel internacional para el tratamiento con epilepsia. Entonces empezamos a buscar en Argentina a ver qué había. En Argentina en ese momento recién se empezaba a formar lo que era Mamá Cultiva Argentina y me contacto con Chile, lo primero. Ahí me contactan con algunas mamás que ya habían entrado en esta locura de lo que era el cannabis y vamos a un primer taller. La realidad es que cuando llegué al taller pensé que me iba a encontrar con todos hippies tirados en el piso fumando cannabis, no sé. Y no. ¿Ustedes pensaron lo mismo? Bueno, éramos mamás, nada más. Vieron los prejuicios que hay, ¿no? Pues es impresionante. Bueno, llegué y me encontré con familias, con nenes corriendo por ahí, y familias que me decían todo lo mismo que yo había vivido, exactamente, que no podían ir a comer a un lugar porque cuando le agarraba una convulsión había que estar consolando, parecía al abuelo, a la abuela, a la tía, diciendo, no pasa nada, no pasa, y por adentro te morías. Pero había que tratar de calmar al otro porque para el otro era algo nuevo, como si para mí alguien me hubiera preparado para lo que estaba viviendo, nadie nos prepara. Y entonces llegó un momento que decís, ya fue, no salgo más. Prefiero que me pase en mi casa, que ya los dos, mi marido y yo sabemos bien cómo es la situación, y entonces dejas de salir con tus amigos, dejas de ir a comer a un restaurante, dejas de hacer un montón de cosas que van de la mano de lo que es una enfermedad. Empezamos entonces a averiguar y vamos a este taller, me contacto de cola inquieta, como por ahí somos un poco todas las mamás que lo formamos, empezamos a averiguar, me meto en una casa, en un country en Nordelta, me venden la marihuana, le preparamos el aceite, a la segunda dosis del aceite, Tobías empieza a dejar de caerse al piso. Tobías se caía 10 veces por día al piso. A la segunda dosis, de medio granito de arroz del aceite de cannabis, del extracto. Yo muchas veces tuve que cortarle el tratamiento para asegurarme, ahora puede ser que sea esto, fue que se le fue la epilepsia sola, y no, y yo se lo cortaba y él volvía a tener las convulsiones, y entonces tenía que volver a ponerle el aceite de cannabis otra vez. Tobías empezó a comer solo, a mirarme, a reírse, a enojarse, a decirme no. Cuando vos le dabas comida, él comía, yo decía, qué bárbaro este pibe, come todo, verdura, puré, come todo, ¿no? Ahora te dicen no. Porque empezó a aparecer Tobías. Yo encontré a Tobías después de las medicaciones. Había un nene detrás. Y empecé yo a cumplir el rol de mamá y dejar de salirme del rol de terapeuta y de otros profesionales. Me convertí un poco en jardinera por ahí, con estas plantas que son, la verdad que uno llega a amarlas con toda su alma porque son las que te devolvieron a tu hijo o las que te lo hicieron conocer. Entonces se transforma en una planta que la tenés como ahí, que no la toque nadie, que no la mire nadie. Y bueno, y a ver si, ahora sí vamos con lo teórico por ahí. Y después cuenta Jiménez. Bueno, en el camino de ¿por qué nosotras decimos el autocultivo? Muchos de ustedes lo más probable es que nos hayan hecho alguna pregunta a la página por privado y nosotros les hayamos dicho siempre de Mamá Cultiva recomendamos el autocultivo porque creemos que es la única forma de acceder a un buen tratamiento con cannabis y es la realidad. Nos ha pasado de mamás que nos han venido a los talleres con aceite, con una jeringa de aceite de oliva y se la vendieron 3.000 pesos y sin cannabis. Que eso sería lo mejor de todo, porque después hay que ver qué otra cosa le pueden llegar a meter.
La realidad que al no haber un control por parte y tener que acceder por ahí a lo que es un mercado negro, uno puede tener cualquier cosa. No se sabe cómo se conservó el cannabis, no se sabe cómo fue preparado el aceite. Hay nenes que se los recomienda a temperaturas más bajas, hay nenes más altas, con menos clorofila, con más clorofila. Hay gente que macera las flores en nafta, para que se den una idea. Sí, son flores. Hay gente que hace el aceite con la hoja. Entonces todos estos riesgos se corren cuando uno accede a comprarle a otra persona que ni siquiera conoce. Por eso nosotras fuimos comprobando también con el tiempo que todas las que caímos en comprar, porque caímos todas en comprar alguna vez el aceite, terminamos cultivando, porque es muy notoria la diferencia de cuando lo hacemos nosotras a cuando lo compramos hecho. Después las chicas les van a contar, pero hay más de 300 tipos de marihuana, hay más de 300.000 tipos de genéticas. Cada genética tiene una proporción diferente entre lo que es CBD, CBN, THC, que son los componentes básicos de lo que es el cannabis. Y a cada persona le funciona una genética diferente. Vimos que nenes con la misma patología, epilepsia refractaria, los dos con características muy similares, le funcionan aceites totalmente opuestos. Altos en THC o el otro alto en CBD. ¿Por qué? Porque cada una tiene dentro de su organismo, ustedes también lo tienen, un sistema endocannabinoide que regula el resto de los sistemas del sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros le agregamos fitocannabinoides, que es a través de la planta, el sistema endocannabinoide se regula y se empiezan a regular el resto de los sistemas. Y por eso funciona para tantas cosas. No es que es milagroso y uno dice, te tomas el aceite de cannabis y no tenés ningún problema, sino que se regulan todos los otros sistemas y empiezan a funcionar mejor. Nuestros nenes empiezan a tener mejores resultados en los estudios clínicos, en las extracciones de sangre común, cuando les toman el colesterol, los glóbulos rojos, empiezan también a equilibrar sus estudios en general. Otra. Bueno, hay una característica muy común en el aceite, que cuando el aceite está bien concentrado es de color casi negro, ¿sí? No tiene un color verde. El color verde es del aceite de oliva. Tiene olor a cannabis, el cannabis tiene un olor muy fuerte, entonces si el aceite tiene olor a aceite de cannabis, uno se va acercando hacia lo que es un posible buen aceite. Pero esto como para que tengan idea, lo más probable que ustedes o me regalaron o compré o eso, hay que tener en cuenta que un buen aceite es de color más bien oscuro, que tiene olor a cannabis, que si tienen muchas dudas antes de dárselo, por ejemplo, a un nene, lo prueben primero ustedes y después se lo den al nene. Los efectos adversos del cannabis, cuando tienen cannabis, cuando está bien hecho, son o se queda dormido o tiene 1 hora y media de risa continua. La verdad que a nosotras que hemos sufrido tanto, 1 hora y media de risa no nos da problema, no sé usted. Pero a mí me ha pasado con Toby que nos pasamos y pedía pasar al perro y hacía y se mataba de risa. Y yo lloraba, pues yo decía, ay, no lo drogué, no lo puedo creer. Y el pibe ya estaba drogado. Con los medicamentos que le daba el médico estaba drogado. Pues estaba así. Así nada más se rió 1 hora y media, pues se quedó dormido y después se levantó y no pasó nada. Desde ya se lo puede cortar y volvérselo a poner y no creó abstinencia ni nada por el estilo. El cannabis tiene este privilegio de no tener dosis, no hay casos no tiene toxicidad, o sea, no llega a una sobredosis. Hay 2 tipos de efectos adversos que son las cardiopatías, que no es que no se puede dar, pero hay que tenerlas con mucha precaución y un aceite muy diluido, o en los casos de enfermedades psiquiátricas donde no está recomendado la sustancia del THC. Sí se puede consumir las genéticas altas en CBD. Siempre cuando existen estas 2 cosas, o cardiopatías o enfermedades psiquiátricas, se hacen disoluciones muy altas para tomar microdosis de cannabis y entonces uno poder ir midiendo que no genere
picos de ansiedad o que no genere. ¿Qué pasa? Como el cannabis baja la presión, el corazón empieza a latir el doble y entonces si hay cardiopatías puede ser como riesgoso. De frente a esto es lo que hay que decir, bueno, a ver, hay cardiopatía, bueno, se disuelve muchísimo más, o en el caso del que el cardiólogo diga que no se da. Nosotros formamos una red de cultivo solidario. ¿Qué significa esto? Somos todas mamás que estamos conectadas por WhatsApp las 24 horas del día. Bien, ¿verdad? Y no saben qué divertida es. Que no miran el celular, es 85.000 mensajes. Bueno, y que nos vamos intercambiando genéticas. Por ejemplo, la que no me sirve a mí se la paso a ella, la que no así. O nos vamos haciendo esquejes y nos vamos pasando las diferentes genéticas para ir teniendo la variedad suficiente para ir probando todas las variedades de cannabis que hay. El estar agrupadas además nos permite estar más protegidas. ¿En qué sentido? Si a una tiene algún lío, salimos todas. Y formamos esto de contención de lo que es tener un nene con una enfermedad, porque uno durante mucho tiempo se siente que no está entendido en el resto de la sociedad, como que la sociedad avanza y uno se va quedando esperando a que el pibe escriba y los demás ya están jugando a la PlayStation. Bueno, un ideal sería poder en algún momento tener un cultivo colectivo, que sería un lugar, un espacio en el cual cada una de nosotras tenga una reserva de cultivo y pueda tener como su stock, por decir de algún modo. Nosotras no queremos laboratorios de por medio, y no es capricho, es que los laboratorios ya nos hicieron mucho mal. Desde los medicamentos que hicieron todos sus efectos adversos y no cubrieron las convulsiones, hasta que les picaron los dientes por la cantidad de azúcar para hacer que un medicamento sea pasable. Y nosotros ya encontramos lo que les funcionó, no queremos que alguien venga a hacérnoslo. Ya lo hicimos nosotros, porque para nosotros la terapia empieza desde la semilla. Durante mucho tiempo tuvimos nenes que cuando tenían una convulsión, ustedes háganme un corte si yo le doy mucho. Tuvimos nenes que cuando tenían una convulsión, nosotras no podíamos hacer nada, era esperar a que la convulsión pasara o al que el ataque de bronca que tenía en ese momento y de revolear las cosas pasara, y esperar. Y ahora sentimos que podemos hacer algo. Cada vez que hacemos el aceite, cada vez que cultivamos las plantas, podemos tener este sentimiento de poder hacer algo por ellas. Y entonces no lo cambiamos, porque no dependemos de nadie. Porque si a la farmacia se le rompió la camioneta, no me llegan los medicamentos. Y sin embargo, teniendo las plantas, yo no dependo de nadie. Mi nombre es Jimena, como dijo Villa. Yo tengo un nene que tiene varias patologías. Y bueno, mi hijo tiene 1 año y medio, se llama Constantino y tiene parálisis cerebral motriz severa, retraso madurativo, epilepsia refractaria, hipertensión cardíaca, hipertensión pulmonar, no le funciona un riñón y un absceso en el hígado, que es un agujero. Todo esto a raíz de una asfixia neonatal que bueno, le dejó sin funcionar más del 80%, o sea, no le funciona el 80% del cerebro. Yo hace 1 año atrás pensé que iba a tener un hijo que era una planta literalmente, porque mi hijo no hacía nada, no se movía por su parálisis cerebral severa y yo no sabía cuándo quería leche, cuándo tenía que cambiar, nada. Empecé hace 6 meses en la búsqueda de algo más para mi hijo. Entré en el mercado negro más de una vez por falta de información, porque esto no se difunde y aparte porque bueno, no es legal. Viajé al sur, me fui a Córdoba, viajé por todos lados buscando aceite, buscando flores, porque no tengo la suerte de tener amigos que cultiven, ninguno tenía en ese momento. Le di varios aceites. El primero que le di fue no sé si lo conocen, el famoso Charlotte, y no le funcionó para nada.
Y bueno, a medida que fui probando hasta que pude hacer su propio aceite, él a la segunda toma de una gota de aceite empezó a moverse, él no se sostenía, tampoco la cabeza, ni tenía fuerza en sus piernas ni en sus brazos, y empezó a ponerse más derecho, a mirarme a los ojos porque me miraba sobre la cabeza. Y empecé a conocer a mi hijo se empezó a reír, empecé a sentir que era mamá de un tercer varón, cosa que no me pasaba. Los médicos, después de una convulsión muy grande que él tuvo, me dijeron que en una convulsión más así no iba a aguantar por el daño que ya tenía en su cerebro, que él tiene actualmente. Y bueno, con mi marido, que ahí está también, pensamos después de un enojo tremendo y una desolación, ver qué más podíamos hacer. Llegamos hasta acá y el aceite de cannabis le cambió la vida a mi hijo hace no más de 3 o 4 semanas. Si no mal recuerdo, fue la última vez que vi a la neuróloga, y la neuróloga me dijo que mi hijo nunca más no iba a poder caminar. Él está bien, si vos lo ves, él clínicamente está bien, pero que bueno, no iba a poder caminar, era lo mejor que podía estar, era como estaba. Y 4 o 5 días después, mi hijo se arrastra en el piso, se arrastraba, mejor dicho, porque sí tenía fuerza en los brazos, pero no en la parte inferior del cuerpo. Y bueno, mi hijo empezó a gatear solo y se arrodilló sobre sus rodillas, y eso significa que él tal vez pueda tener la posibilidad de caminar, y eso se lo debo al aceite, claramente. Así que este es un camino maravilloso que le devuelve a sus hijos y a su familia, porque es, como dije en el taller anterior, yo sé que hoy voy a mi casa y voy a encontrar a mi hijo vivo y bien, y eso se lo debo todo al aceite y a las mamás que me ayudan constantemente con esto. Nada. O sea, la planta cuando necesita agua, la vas a ver caída, le das agua y se levanta enseguida. Si vos le das agua de más, no vuelve de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, y mucho cuidado con el sol de las semillas, porque muchos ahora recién las germinaron y las ponen al sol directo. Y eso las mata. Así que eso es otra cosa también para tener cuidado con las semillas. Para llegar a lograr un aceite, eso depende, la cantidad de plantas depende. No voy a tener la misma cantidad, obvio que en tierra siempre voy a tener mucha más cantidad de extracción que haciéndolo en macetas. Después también depende del tamaño que lo tengamos, y también depende de que hay plantas, cepas que son más resinosas que otras. Son esta es más aceite, son más pegajosas, largan más aceite. Así que no hay una forma de que te diga cuánto puedes llegar a tener. Lo ideal es que cuando uno recién arranca, probá con tu espacio. Y siempre cuando uno empieza, que tenés una para cosechar, ya vas teniendo otra, germinando, creciendo. Y bueno, y después del primer año, generalmente la primera vez te llenas de cannabis, porque agarrás todos los esquejes, todas las semillas, y plantás, y después te vas dando cuenta cuánto puedes llegar a producir, y lo vas controlando más. Claro, sí, bueno, pero a veces es preferible. Yo, por ejemplo, yo no cultivo en el interior porque tengo lugar afuera. Entonces el año pasado que yo cultivé en el interior, vi la cantidad que producía, entonces yo este invierno no lo usé para cultivar. Entonces uno después lo va manejando. Lo busco en el recreo. Bueno, el recreo, usted es maestra, busco en el recreo. Bueno, vamos a iniciar con el cultivo. Bueno, las variedades. Tenemos plantas que son... Hablamos de variedades porque, bueno, por empezar, todo es cannabis, pero tenemos distintas especies. Estas son las variedades. Tenemos sativas, índicas y rudelaris. A simple vista las vamos a diferenciar. Las sativas generalmente son las más altas en THC.
Son plantas que son oriundas de los lugares más cercanos al Ecuador, entonces reciben más sol. Entonces al recibir más sol, crecen mucho mientras van florando. Florando. Y las índitas, una vez que empiezan a florar, tomas de Pakistán, lugares donde tienen menos sol, entonces la planta una vez que empieza a florar es como que cesa un poco el crecimiento. Eso para que lo tengan en cuenta los que van a hacer un cultivo interior, que sepan hasta cuándo va a crecer tu planta. Y las rudelares son las que decimos las autoflorecientes. Son una cepa que no necesita periodos lumínicos para crecer, pero que generalmente quedan muy pequeñas y extraen muy poco. Son las cuando compran, son las autoflorecientes que dicen automáticas, son esas. En la hoja lo vamos a diferenciar, las sativas son más alargadas, tienen más separaciones, tienen las índicas y las rudelares como para que las identifiquen, porque sabemos que las sativas generalmente son más altas en THC. Las índicas son más relax, más CBD. Bueno, la planta necesita luz para crecer. No es muy complicada, luz, agua y bueno, alguna cosa que le vamos agregando, pero no es para que se pique. Ay, no es muy complicado, no. El tema de la luz es muy importante y lo más importante que está en el tema de la planta. Si la planta tiene 18 horas de luz y 6 de oscuridad, la planta crece, porque con la luz crece. Con 12 horas de luz y 12 de oscuridad, la planta flora. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, cuando vamos a cultivar en exterior, en esta época, que los días son largos, nuestra planta va a crecer. ¿Y cuándo va a empezar a florar en exterior? A partir de marzo, abril, los días se acortan y la planta tiene 12-12. Esto, los que no cultivan en exterior, lo van a manejar con luces en un interior, en un indoor. El indoor se arma, es fácil, después vamos a hablar de eso, es como poder armar tipo un ropero, es un lugar cerrado donde yo manejo la luz, la ventilación, yo le hago el clima a la planta y manejo esto. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos de oscuridad total. Eso es algo muy importante. Cuando la planta está florando, la oscuridad tiene que estar la luna nada más. Tienen que tener mucho cuidado con las luces de la calle, las luces de los patios, de los vecinos. Lo más importante, si tiene luz de más no importa. Creo que igual se me escucha con la voz que tengo, se me escucha igual sin micrófono. Si tiene mucha luz no importa, pero el problema es la época de floración. Las 12 horas de oscuridad son 12 de oscuridad. Prueba ahí. ¿Sí? Sí. Hola. Ahí está, Barro, gracias. Esto de la luz es para manejar lo que, ya les digo, a partir de ahora ustedes germinando y plantando en exterior, la planta va a crecer hasta marzo, abril que empieza a florar. También hay mucha gente que las tiene afuera y ¿qué pasa? Ya más o menos yo veo que en enero, febrero tiene una altura que la puedo poner a florar, entonces ahí la puedes poner adentro y cortarle la luz y la planta va a florar. Otra cosa muy importante es el sexo de la planta. El cannabis puede ser hembra, macho o hermafrodita. Las semillas esas que conseguimos de prensado, generalmente la mayoría son hermafroditas porque sufren mucho estrés. Entonces, a veces cuando hay contaminación lumínica también puede cambiar de sexo y hacerse hermafrodita la planta. A ver, pásame de la otra, un minuto. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo lo distinguimos? Yo voy a tener la planta que va a estar creciendo. Cuando la planta empieza a pasar ahora de floración, que empieza a florar, larga el sexo. Entonces cuando uno tiene una planta que no sabe que, porque es una semilla que me dieron, que no es una semilla que compré, lo primero que tengo que hacer cuando la planta llegó 40 centímetros a 4 nudos, porque es un cáñamo, una caña, y tiene nudos. A los 4 nudos de altura yo la puedo pasar a sexar. ¿Qué es pasar a sexar? Que mi planta estaba creciendo, tenía 18 horas de luz, entonces se la corto a 12 para que flore y ahí la planta va a sexar. ¿Qué nos ayuda esto? A que no sigamos criando una planta que no nos va a servir. Porque el macho sirve, sí, para hacer semillas no voy a decir que no sirve, pero nosotros para lo medicinal usamos la flor de la planta hembra, no usamos plantas macho. Y aparte, teniendo un macho, corremos el riesgo de que nos polinice nuestras plantas y en vez de dar flor de semillas, y no tener esas flores que necesitamos para hacer la resina. Entonces, cuando la planta, esto siempre acuérdense, cuando la planta esa que no sé qué es, tiene 40 centímetros, 4 nudos de altura,
Si la estoy haciendo crecer, le corto la luz a 12-12. Durante una semana, 2 semanas, la planta va a empezar a sexar. Ahí va a mostrar el sexo. Si larga esos pelitos que están en el cáliz, es hembra, y unas bolitas que son como unas bananitas, es macho. Ustedes después van a estar en un grupo de cultivo que tenemos en el Facebook, suben fotos. Mandan fotos, no hay problema y es fácil, pero lo muy importante es sexar. Una para no arruinar el cultivo y otra para no gastar plata y tiempo en una planta que no sabemos qué es. Acá también se ve la planta. De este lado tenemos la planta macho. ¿Ves cómo es la flor? Como todo vainitas, son vainas de bananitas que forman una bolita. Y del otro lado tenemos la hembra, que tenemos el cáliz, donde después se forma la semilla y larga unos pelitos largos. Esta es la planta hembra. Pero bueno, es muy importante el tema del sexo, que manden fotos, que pregunten. Una vez que tenemos la semilla, vamos a germinarla. O sea, ¿cómo hago yo para tener una planta de cannabis? 1 por semilla, 2 por un esqueje. El esqueje es un gajo de una planta hembra que lo hago enraizar. Hay una técnica, es muy simple, es como cortar un gajo de rosa y hacerle raíz. Se compra en Logró un líquido, hay un método, hay miles de videos de formas distintas. ¿Y qué hacemos con eso? Vamos a tener, al tener un esqueje de la planta, vamos a tener un clon idéntico a esta mamá. Esto lo recomendamos cuando uno, antes de que empiece a florar la planta, esquejarlo. Entonces ya sabemos que el esqueje se va a hacer nena y que va a ser igual a la cepa esa que vamos a usar. Porque si esa cepa nos sirvió, ya tenemos una igual. La germinación de las semillas. La germinación, bueno, es simple como lo estudian en el colegio. Se deja 48 horas en un vasito con agua la semilla para que se humecte bien, que se hidrate bien. Y después hacemos la germinación omni, que le decimos que es con un plato. ¿Cómo hacemos? Ponemos un plato, un rollo de cocina, blanco, sin dibujo, sin nada, la semillita, humedecemos, otro rollo de cocina húmedo y otro plato. Hacemos como un sanguchito, un plato volador, es el método plato volador que le dicen. Y lo ponemos en un lugar oscuro, en un armario, en una alacena o algo, y vamos observando cuando germinan las semillas. Algunas le suelen poner unas gotitas de agua oxigenada al vaso de agua y con eso eliminás unos honguitos que a veces hacen la radícula. Perdona, me tengo una pregunta. Sí. Me habían dicho también que ponerle pastillas anticonceptivas sirve para feminizarlas a las... La verdad nunca lo escuché. Nunca lo escuché. No puedo decir ni sí ni no, pero nunca lo escuché. No creo, o sea, la feminización se hace con un proceso químico que se le hace a la planta, entonces la planta hembra produce semillas feminizadas, es algo medio complejo, pero se hace, hay gente que lo hace. Sí, me decís. No, es el mismo método. Primero las humecto 48 horas en un vaso de agua en un lugar oscuro. Después la paso al plato con los rollos de cocina y la voy observando y humedeciendo. No tiene que estar chorreando agua, pero tiene que estar bien húmedo. ¿Cuánto tarda? Depende de las semillas. Generalmente las semillas que compras en los bancos de semillas se te germinan directamente en el vaso, muchas. Y de las otras que uno consigue a veces de las plantas, las semillas regulares, porque es otra cosa, tenemos semillas regulares y semillas feminizadas. Las regulares, ¿qué pasa? Van a ser nene o nena, no sabemos qué sexo son. Y las feminizadas, que son las que se compran en bancos, son nenas sí o sí. Y generalmente son mejor genética o brotan mejor. Pero eso no quiere decir que las otras nos sirvan, porque yo de hecho también las uso. Una pregunta, ¿ahí dice agua sin cloro? ¿La de la canilla sirve? ¿O? Sí, agua mineral o yo lo hago con agua con cloro y no le pongo el agua oxigenada. Para evitar que sea a veces el músculo, sí, de la canilla. O si no la dejaste, a veces el agua se le casa afuera, el cloro se evapora. Y yo la verdad sinceramente no me reparo que tenga o no tenga cloro. ¿Cuál es el agua de lluvia? Claro, para el riego sí, pero para lo que es la germinación uso agua de la canilla o a veces si tengo el agua del bidón, agua potable. El tema del sustrato, bueno, esta imagen tendría que venir al último, pero bueno, está como medio mezclada, pero el sustrato es muy importante más que nada.
esas semillitas son muy tiernas. Si uno la va a poner con tierra pelmazada, más cuando son chiquitas, no van a brotar, se nos van a secar, les va a costar romper esa tierra. Entonces, ya que más que si pueden y tienen la opción, es preferible comprar un sustrato para crecimiento. Más que nada en el primer periodo de la planta. Después lo pueden ir mezclando ese sustrato con tierra común, los que tienen espacio, directamente lo plantan a tierra. Pero el sustrato tiene turba, perlitas, que es lo que hace que airee y contenga la humedad y la temperatura, y tiene humus y lombriz. El humus es uno de los principales alimentos del crecimiento. Mucha gente puede preparar humus en la casa con tachos. Siempre de los que tengan espacio, obvio, y si no, se compren una bolsita. Una vez que el sustrato lo abrieron, a los 15, 20 días, es mejor ir agregándole una bolsita de humus porque se suele ir, pero el humus es el humo de lombriz. Se vende líquido para riego y también se vende en polvo como agregarlo al sustrato, pero los sustratos ya vienen preparados con todos los nutrientes necesarios. La turba es más bien tierra ácida, ¿no es cierto? Sí, viene mezclada el sustrato turba, así como una tierra como para porque más aireada. La saca, que también es flojita, pero no tiene tanta acidez. Sí, igual ya vienen preparados así, ustedes podrían armarlo el sustrato, pero en costos y en experiencia básica, si dame un sustrato para crecimiento, hay lugares que están vendiendo, hay uno que se llama Grow Mix, que es barato, es muy bueno y está, sí, viene preparado. Después está el Santa Planta, ese otro que me conocí. Bueno, hay un montón, ahora vienen unos que vienen con coco. Lo importante más que nada es que no sea pelmazado. Porque a veces hay gente que gasta en una semilla, que me la compra en un banco de semilla en España, todo bien si le pones tierra pelmazada y después, cuando la pasas a la maceta... El cultivador sabe preparar un sustrato. bueno, ahí está, cuando venga de cuatro en unos momentos va a empezar a hablar de sustrato y hablar. Pero uno como a veces no tiene los tiempos. Cuando lo pasas a la maceta, que es tierra común, ¿o es eso mismo sustrato? Sustrato. Eso mismo. Sí, hay muchos. ¿Ustedes preparan sustrato para la venta? Bueno, bueno, después les voy a enseñar cómo preparar el Eso es sustrato. lo mismo para que crezca, digamos. Sí. Igual, si no, ¿dónde dijiste que se consigue? En los grow. Los grow son, yo siempre digo, viveros de cannabis. Es donde tenés todo para tu cultivo de cannabis. Hay seguro que hay cerca de tu casa porque uno antes no los ve. Y después cuando ya empezás con este tema ves por todos lados. O lo puedes googlear. Ahora no tenemos ninguna dirección de acá de la zona, ¿no? ¿Cómo se escribe? Grow con W. R-O-W. W. Ah, Ahí está Baires, ¿no? Baires no problem, uno que hay por acá por la zona, esperamos a unas tarjetitas. Bueno, una vez que tenemos la semilla germinada, va a alargar esa radícula, eso blanco. Vamos a agarrar primero un espacio chiquito donde plantarla, un vasito, una maceta chiquita, y la vamos a plantar con la semilla para arriba. Se clava la radícula en el sustrato y la semillita queda para arriba. Después va a surgir esta plantita chiquita que es la que van a tener cuidado con el agua y con el sol directo. Y después la planta se va sufriendo diferentes trasplantes. Esto ayuda a que la planta se haga más fuerte y crezca mejor, el tema de trasplantarla mientras va creciendo. El último trasplante es cuando ya la pasamos a flora. Una vez que la pasamos a flora, generalmente termina... Esto depende del espacio, hay quien hace florar en 10 litros, pero generalmente antes de pasar la flora ya termina en tacho de 20 o en tierra y ya no la tocamos más. Y ahí empezamos a agregar más nutrientes. El tema del agua que vos dijiste, ¿nos puedes especificar la cantidad de agua más o menos que se va Es poniendo? un 10% del recipiente. ¿Una vez por semana? Cuando la planta, sí, generalmente hay que buscar un palito y podés clavarlo en la maceta para ver. Sí, pero el día a veces no llega hasta abajo y abajo se tiene un charco. Un palito de madera. Un palito de madera. ¿Y para qué sirve el palito? Para que veas Si sale húmedo, Sí. claro. ¿no? Yo cuando son chiquitas que están así, ¿saben lo que hago a veces? Las riego por raíz. perfecto. Pongo un platito abajo, las pongo ahí y le voy echando agüita abajo al platito y ella va tomando de no excesos, pero me parece mucho más fácil. Después cuando son más grandes, las macetas también tienen que tener buen drenaje. El tema de las macetas negras en esta época, a mí me gusta más que sean, no las pongan en lata, calienta mucho la raíz. Generalmente si son blancas, las van a tener en maceta,
hace que no se llene de calor la raíz, que eso es muy perjudicial. Lo del trasplante, yo las voy, me parece que hay que ir trasplantando a medida que la planta va superando, ya cuando supera el tamaño del envase. Y aparte, la planta lo que tiene es que nos avisa todo. Nos avisa cuando tiene seca, la ves caída, te das cuenta por las hojas, cuando le falta algún nutriente, cuando le ves las puntitas medias secas, que necesita un poco de potasio, que la ves a hojitas amarillas y que ya decís, no, le falta alimento, hay que trasplantarla. Eso es lo bueno, hay que observarla y van a ver que la van a ir observando, porque uno la mira todos los días. Yo estoy todo el día, lo creo que la miro más que el resto de mi familia. Bueno, el tema de los trasplantes. Es como un bebé. Sí, es que es algo familiar. Yo tengo mi ahijada que vive al lado de mi casa y cuando se cortaba la luz a los 90 veces me dice, pero indoor. Pero, ¡oh, la luz! Se cortó la luz y las plantas, mami, pasale un cable porque. Y es una nena de 9 años, 10. Pero está toda la familia, o viene capaz que mi papá a visitarnos y va a pasar de largo a ver las plantas, o me cultiva él, porque mi mamá también toma aceite. Entonces él está cultivando. No, es algo muy familiar. Por eso, como dice Guille, la terapia empieza desde la semilla. Bueno, pasamos la toma. Bueno, ahí está lo que es el fotoperiodo de vegetación y floración. Una planta estas tienen 18 horas de luz, están creciendo, están en periodo vegetativo y aquellas están en floración. Ya es una planta que está pronta a cosechar. Las hojitas se empiezan a poner amarillas, es normal porque mete todo el nutriente para lo que es la flora y generalmente en la etapa de floración también se le van agregando nutrientes que la planta necesita. Hay muchas cosas preparadas, muchas cosas caseras, pero necesita nitrógeno, fósforo, potasio, mucho potasio. El potasio se vende. También hay un potasio que lo venden para diluir, que muchas veces cuando la planta sufre un estrés porque la trasplantaron o algo, la puedes regar con un poco de eso y levanta muy bien. El tema de que... fotoperiodo lo habíamos dicho, estaba mezclada. 18-6 para florar y para florar 12-12, que eso lo había dicho. Cuando crezcan 18 horas de luz y cuando empieza a florar 12-12 de oscuridad total. Ahí sí. ¿Cuánto es luz? ¿Luz directa o tiene que ser luz? No importa si es sol. Si vas a... No, cuando necesitas sol, la planta necesita sol, estar al sol, luz. Cuando lo vas a hacer en el indoor lo haces con focos, de bajo consumo. No, la problema es que la planta ya está terminada, es sol directo. La pones al sol directo y listo. Más en esta época que sí. Ahora viene el verano y se extiende el día, sí tenés que, para que no se te floren las plantas, tenés que, ¿cómo se dice? Conservar el fotoperiodo. Si ves que sigue después de 18 horas, sigue la luz, se la tenés que cortar vos. Porque si no se te va a empezar a florar. Eso es cuando tenés, a mí me pasó que yo puse a florar una planta y ahora los días se me alargaron y le está teniendo luz de más. Entonces, ¿qué hace la planta? Ve que tiene más luz y dice, no, ya no floró más, voy a seguir creciendo. Entonces empiezan a salir hojas y yo lo que quiero es que esa planta termine de florar. Entonces, ¿qué hago yo? A partir de las 6 de la tarde las cubro. Le hago la noche yo, las cubro para que me terminen de florar, le faltarán 15 días y ya está. Y al resto también tengo plantas que ya están en crecimiento, pero porque los días ahora oscurece a las 7:30, o sea, amanece a las 6 de la mañana, tenés más de 12 horas. Entonces las plantas que ya estaban florando no llegaron y empiezan a seguir creciendo. El tema de floración, esta es una planta, ves esos pelitos que yo dije que sexó, está creciendo, de esos pelitos sale el cogollo. El tema de la cosecha. ¿Cuáles son los tiempos desde que es planta hasta que está para florar? Los tiempos los manejás vos con la luz. O sea, chiquita y la pones a florar igual. Sí. ¿Y desde que flora hasta que tiene para cosechar? Y más o menos tenés 60 días de floración tienen. Eso depende también la clase, la cepa. Muchas veces cuando las compras te dice, o sabiendo qué cepa es, a veces el tiempo que tarda en florar. Generalmente lo mejor que hay es la lupa, agarrar una lupa y mirar el tema de los tricomas para ver si está o no está. Creo que hay una foto de los tricomas, ahora la vamos a poner. El tema de la cosecha, otro tema importante en esta época de cogollos de la planta es la lluvia. Cuando llueve, si uno la puede cubrir, si está en exterior, mejor, porque si queda agua en los cogollos muchas veces se llegan a hacer hongos.
te hago una pregunta. Vos dijiste que cuando hay demasiada luz las cubrís. ¿Por qué las cubrís? Nosotros uno termina haciendo las cosas muy caseras, pero bueno, tengo, ¿viste esos tachos redondos? No tiene fondo, entonces lo cubro con eso, las tengo puestas ahí y le pongo una lona arriba. Es un trabajito, pero bueno, es como para terminar la floración 2 semanas más y ya está. Porque le erré a la época esta, tendrías que haberla sacado a florar antes. Lo mismo hacer, por ejemplo, si la tenés afuera y hay mucha luz. De noche lo puedes hacer, claro, perfecto, claro. Los que tienen luz a la noche, que cuando están florando y tienen alguna luz del vecino de la calle, las pueden cubrir porque en la época de flora, para que las 12 horas de oscuridad sean de oscuridad total. Estos son los tricomas. Acá están toda la resina que nosotros vamos a extraer. Es muy importante cuando la planta tenga flor no andar toqueteándola. Porque uno dice, ¡ay, qué linda, qué bonita! Viene otra, la toca. Todo eso que nos queda en los dedos es la resina que nosotros vamos a extraer. Estos tricomas es lo que vamos a observar con la lupa. Cuando la planta empieza a florar, van surgiendo estos tricomas. Estos tricomas, cuando están transparentes, la planta todavía no está, no se cosecha. Cuando los tricomas se van poniendo blancos, esta planta está en un periodo de THC muy alto. Y cuando se van oxidando, se va quemando ese THC y esa planta va a hacer un efecto más relajante de más CBD, va quemando ese THC. Para los medicinales, sobre todo los que no tenemos una planta de nene, no sabemos qué cepa es y necesitamos CBD para epilepsia, depende de la patología, es recomendable cosechar pasado, de un 30-50% ámbar estos tricomas. Eso lo vamos a ver con la lupa y se ve perfecto con una lupa. Una lupa grande o venden unos tipos microscopios chiquititas, están 200 pesos. Yo la compré por Mercado Libre, creo. Sí, yo miro con el celu también. Sí, o con el celu. Saca las fotos, haces el zoom y vas viendo. Igual cuando la mayoría de los pelitos blancos ya tienen el color ocre. El color ocre ya más o menos ya va a estar. Bueno, me parece que me quedó algo de lo otro antes. No, me pareció que me había quedado algo de los tricomas. Bueno, depende de la patología, muchos cuando utilizan más THC o para dolor. Otra cosa, de una misma planta ustedes pueden traer 2 tipos de cosechas distintas. Hay gente que tiene tumores y necesita THC, pero capaz que si tomas un THC muy alto de noche, te excitas y no llegas a dormir bien. Entonces lo que podemos hacer es cortar algunas ramas altas en THC y dejarnos algunas ramitas que se nos pasen para hacernos un aceite para la noche que sea más relajante. Y estaríamos incorporando también THC, pero no sería tan elevado, nos relajaría más. El tema de la cosecha y el manicurado. Bueno, cuando esa planta ya está, la planta nace, crece, da flor y muere. O sea, la planta esa, una vez que ya está, no tenemos más la planta, la cosechamos. Esos cogollos, vamos a sacar las hojas grandes, no sé qué dice. Bueno, eso es lo que había explicado del color de los tricomas. Bueno, cortamos las ramas de la planta. Yo lo que hago es esto, la arranco, le corto la raíz, la cuelgo boca abajo a la planta. Cortamos las hojas grandes, las vamos cortando, porque nos va a dar resina, no tiene cantidad en las hojas de tricoma que sea como para utilizar las hojas, y nos va a dar un aceite verde porque va a estar lleno de resina. Las hojas grandes las cortamos, las chiquitas hay muchas veces que están llenas de tricomas, están pegajosas, llenas de gotitas. Entonces muchas veces como que le cortamos, yo le corto las puntas, pero las dejo las chiquititas, no las sacamos todas. ¿Y qué hacemos con eso? Lo colgamos para abajo, cortamos rama por rama y las ponemos en un lugar seco, oscuro y aireado a que se seque bien. En un rincón en el lavadero, colgado, o en algunos lo hacen en cajas con hilos. Es un lugar aireado, oscurito, que la planta esa se empieza a secar. Un lugar seco para que no agarre hongos. Más o menos 15 días, cuando el palito se quiebra solo, la ramita se quiebra sola, eso ya está. Ya está listo, como ya está seco. Para lo que es resina, aceite, muchos lo puedes usar un poco verde. Lo que pasa es que para la epilepsia, a veces la clorofila, en algunos chicos o da más crisis.
O para a veces da dolor de cabeza. Hay mucha gente que la clorofila le da dolor de cabeza. No es que te va mal, es cuestión de probar. Va que si está medio verde te queda el aceite con más clorofila. De todas formas, antes de hacerlo el aceite, lo van a explicar las chicas, se congela. Se congela 24 horas el cogollo y el alcohol y eso evita la clorofila. ¿Ven? Así lo vamos a colgar. Las ramitas, sin las hojas grandes, colgadas para abajo, en un lugar fresco, oscuro y ventilado. Para finalizar, cuando el tallito cruje, que se quiebra la ramita, quiere decir que ya está. Los 12 mandamientos antes de esto quería hablarles del tema de plagas. Tenemos muchas plagas en nuestros cultivos. Lo bueno es usar jabón potásico. Se compra en los grow, o yo generalmente venden un jabón en las casas de limpieza de potásico en pan. Es como hacer jabón blanco, pero es potásico. Y preparas un agua jabonosa con eso. Porque a veces uno dice, ay, hasta que encuentro un grow, no, o agua de jabón, sino. Pero hacer un rociado periódico. Entonces vos prevenís. Así con rociarlo, pones en un rociador y rocias bien la parte de abajo de las hojas, para abajo, todo. Entonces vos estás preveniendo plagas. Es más fácil prevenirlas que después tener que matarlas y eliminarlas. Hay muchas plagas. Cuando estén en el grupo de cultivos, si ven algo raro, nos mandan fotos, nos pueden preguntar, hay muchas formas. Siempre usamos todo orgánico, es otra cosa muy importante. No usamos nada que no sea orgánico. Jabón potásico con NEM para las arañitas rojas, que generalmente son en los cultivos en indoor, es cuando más están. Hay mucho potásico con NEM, sí, aceite de NEM. Hay muchos métodos, por ejemplo, hay gente que funciona, hervís ajo, pisás unos dientes, lo pones en una olla, viniendo los trips, que son unos gusanitos también que les agarran, para no tener que después poner más cantidad de cosas. No excederse con los nutrientes. Cuando la planta está en crecimiento, el sustrato que ustedes compraron o prepararon ya está, es suficiente. Los nutrientes generalmente se empiezan a poner a partir de la floración. Todos los excesos son malos. Mejor no excederse. Como le digo yo, la planta nos va avisando en sus hojas cuando necesita algo. De un exceso no volvemos. Es preferible agregar porque después no le podemos sacar. Y repetimos los horarios de luz y oscuridad de la planta. Más que nada los de oscuridad, eso es otra cosa. Cuando es oscuridad, es oscuridad. Como dijo la señora, si tenemos alguna luz de un vecino que molesta, no le rompemos la luz. No, fíjate, la tenemos que cubrir. La cubrimos, pero lo importante es cuando está florando que su oscuridad sea oscuridad. La luna está ahí en la luna, pero el resto no. Prevenir plagas, lo que decía, un rociado periódico. No tienen potásico, agua con ajo y jabón blanco de la ropa. Hierven ajo, pican ajo, lo hierven y ponen jabón blanco, no importa, lo importante es prevenir. Después, no regar en exceso, eso es otra cosa, es preferible que falte y no que sobre agua, porque también eso es una complicación, es uno de los errores más grandes. Cuando son dos que cuidan, por ejemplo, que se dedique uno a regarla, porque si no voy y la riego yo, después viene mi marido, la riega, viene mi papá y dice, ay, le falta agua, de agua. No, trate de que riegue uno. Más en maceta, esto quizás no es un problema en tierra porque drena, pero en las macetas eso es muy importante. Cuando las tienen en terraza, pongan sobre tarimas el calor en la maceta de la raíz, y para prevenir que el agua que sale con los desechos no lo vuelva a absorber la planta. No regar con la luz directa, no regamos cuando hay sol, eso es algo que saben que es en cualquier planta. No regar cuando el sol y no regar en indoor cuando está la luz prendida. El indoor es el cultivo en interior. No sé si hay para explicar ahora de indoor, hay algunas fotos, ahora lo explicamos. No arrancar las hojas, porque las hojas son vitales para la planta, no se cortan, porque hace fotosíntesis con la hoja, con ella se alimenta con las hojas, entonces no las arrancamos, porque algunos dicen, las voy a arrancar, yo también lo hice, me retaron. Al principio uno dice, para que le dé más sol acá abajo, voy a cortar hojitas, y la terminas pelando, no, la planta la necesita con ella, ser pacientes con la cosecha y dejar que los cogollos maduren, porque muchas veces con la impaciencia cosechamos
cosechamos antes y no sirve. ¿Y cómo te das cuenta cuando está maduro? Con una lupa, generalmente cuando los pelitos ya están marroncitos, los pelitos blancos que tiene cuando se exosa ya están marroncitos, ya casi está, pero mirándolo con una lupa, generalmente cuando uno sabe que este país tenés un promedio, es decir, flora a los 60 días de cuando empezó a sexar, pero lo mejor que hay es la lupa. 30% ámbar, 50% ámbar. Y cuidar las plantas con el exceso de calor, sobre todo cuando son muy tiernitas, que recién están, como les decía, cuando recién están germinando. Es preferible que las pongan en un patio abajo de una mesa, en un rinconcito, que estén fresquitas. Sí. Esto también, así como lo pueden conseguir en un grow, también está el reciclador, que tiene su página de Facebook, donde cada uno puede armarse su sustrato, sus pesticidas. Él siempre dice que uno suele mirar la planta cuando está mal, ¿no? Mira la planta. Y en realidad lo que hay que mirar es el suelo. Si el suelo de la planta está en buena condición, la planta va a estar bien, ¿o no? ¿No dice eso usted? Él es nuestro padrino de Mamá Cultiva Fundador. Pero pueden fijarse también en su página de Facebook y consultarle para ver cómo ustedes mismos hacer su propio sustrato. Pueden ir a visitar la huerta que tiene él en la terraza, que es impresionante. Yo cuando fui me quedé con la boca. Así que tiene frutillas, banana, papas, es decir, todo eso en la terraza. Para todo se puede. Sí, y con todo reciclado, sin un peso de comprar. Eso es otra cosa. Para los que quieran cultivar. Yo generalmente a la planta la intercalo con lechugas o con tomates o con cualquier verdura. No idealizo la planta, sino que la trato como una planta. Entonces, ¿cómo hago? Me hago mi propio sustrato. Los grow te van a tratar de vender la ceniza de palma que te sale 600 pesos y vos agarras una buena madera en una carpintería y tenés ceniza de fogón. Eso tiene sílice. El sílice es lo que mantiene la planta erecta. Después podés tener harina de roca. Las marmolerías tiran esa harina de roca. Tiene minerales. Después podés juntar resaca de río. Te vas a Vicente López, a Olivo, mientras tomás sol y tomás unos mates, vas a la costa y te juntás una bolsa. Todos esos materiales, la viruta es un buen aporte para el sustrato, la hace esponjosa. Entonces, hay unos elementos que son muy caros, que yo no los puedo comprar o me niego a pagarlos. Entonces los invento. ¿Y cómo los invento? Los curo. Por ejemplo, escuché decir de que tiran. Yo siempre voy y encuentro que cuando cultivan, tiran la tierra. Y yo me hago un festín con eso. Me la junto y me la llevo. Si ustedes tienen miedo de que esa tierra esté infectada, ponen una chapa en un fogón, hacen fuego, tiran el sustrato arriba y lo van moviendo con la mano. Quema todas las bacterias, mata todas las bacterias. Ese es un procedimiento. El otro es con agua caliente. Yo lo incorporo a ese sustrato el mío propio, que es viruta. Una bolsa de viruta la tirás arriba de la terraza, la dejás ahí 15 días, la dejás un mes, la pones en agua, la quemás con nitrógeno y ya tenés un buen sustrato. La resaca de río es lo mismo. Todo lo que pones al sol o lo quemás le mata a las bacterias. Y después le incorporo mis bacterias, que son los microorganismos eficientes. Microorganismos eficientes, ponen en el Google Teruo Higa, los inventó él, no los inventó él, ya estaban, pero él los descubrió y hacen microorganismos eficientes. Yo, por ejemplo, tengo plantas de todo tipo, yo no fumigo con nada. Lo único que fumigo con nin y potásico es el limonero, porque como no le da mucho el sol, tiene hongos. El resto, ni tomate, ni papa, ni ningún tipo de planta que ustedes consideren tener en la terraza, la fumigo, con nada. ¿Qué es eso? El suelo, la sanidad del suelo. Entonces, cultiven bacterias, microorganismos eficientes, le ponen litros y litros y litros y van a ver que mágicamente no tienen nada que temer. En el caso de Mamá Cultiva, vamos a tener que charlar seriamente, porque no hay que ir a los grow, no hay que ir. Lo hacen ustedes en su casa. Empiecen, agarren una bolsa grande así y empiecen a tirar viruta, tierra, todo lo que ustedes empiecen a tirarlo ahí adentro. Y fundamental,
tienen que hacer el compost ustedes. Humus de lombriz. Lo tienen que hacer ustedes. El que quiera cultivar, sea cualquier tipo de planta, un tacho de 200 litros, lombrices californiana y empiece a tirar todo lo orgánico ahí. Van a ver que en 4 meses tienen humus de lombriz. Para hacer té, agarran el humo de lombriz, lo pasan por un cernidor, lo ponen en agua, lo dejan y riegan las plantas. Las cáscaras de banana de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, las ponen en la ladera, las hierven, ahí tienen el potasio. Todo lo tenemos al alcance de la mano. Yo no gasto un peso. Mi vecino no usa el bananero, no come la banana. Si corta madura, le boté de potasio. Yo no gasto un mango en nada, y entonces por eso me llaman reciclador. Otros en el barrio me llaman el miserable. Pero en realidad yo tengo la huerta, y ustedes ven mi huerta y decís que en 10 centímetros tenés 3 repollos y 2 cebollas y lechuga, y decís no puede ser. El repollo no se puede criar en un espacio así. Y vos pones una planta de marihuana en un espacio así y crece. No me decís, es imposible. Y yo te digo que es posible. ¿Con qué? La salida de la tierra. Ahora no sé si estoy equivocada porque no sé mucho, pero la caca de gallina dicen que es más caliente y la dejo enfriar. O sea, yo agarro la tierra y la dejo. ¿La compostás? Claro, la pongo en el compost. Sí, porque yo, bueno, tener espacio. A veces los excesos son malos. El que tiene espacio y tiempo y lugares, como dice él. Mi vecino tiene el bananero que no lo consume, yo le hago té de banana, los cuellos les agregué nada. Tengo tierra, tengo humus y todo lo hago yo y están hermosas. Así que, cuestión de buscar el menor gasto también, pero porque esto tiene que continuar, es una planta. Plantas aromáticas, como el hijo de tomate, muchas plantas aromáticas para evitar plagas, también es bueno. Lavanda, menta, albahaca, aprovechar esa tierra y plantar ya que está otras cosas. Yo tengo hasta plantas de tomate en el medio, prevenís mucho la araña roja con la planta de tomate porque no se van a las plantas cannabis. Y ya que uno va a hacer... ¿Directamente a la tierra o le echas por arriba de la planta? No, yo riego en la tierra directamente. Sí, lo fumigo, tóxico, pero después riego en la tierra. También que al estado si llueve, se quedan y no se hace nada. Generalmente después trato de que los cogollos se sequen, porque es muy, cuando empiezan a dar flores, el tema del hongo, nosotros no usamos ningún material con hongo. No pueden tener hongo las plantas, hay que desechar esto que tiene hongo porque es malo para el sistema inmune consumir la resina con hongos. ¿Alguna otra pregunta de cultivo? Arrancamos con extracción. Tema indoor, me decían que el interior se usan buenas luces, tiene que ser un lugar ventilado, generalmente pintado de blanco o forrado con algún papel plateado para que refleje más la luz. Se usa una lámpara bajo consumo fría de 400, muchos le ponen tipo un águila, una chapa como para que refleje más la luz.